Era un domingo por la mañana como cualquier otro. El café recién hecho perfumaba mi pequeño piso en las afueras de Valencia. Mis pantuflas gastadas apenas se mantenían unidas, y el sonido tenue de los números de la lotería resonaba desde el televisor. Mi marido, Javier, llevaba años comprando boletos sin suerte, pero ese día algo cambió. Entró como un vendaval a la cocina con los ojos desorbitados, agitando un papel y gritando: «¡He ganado! 18 millones de euros». Al principio me reí, pensando que era una broma. Luego vi sus manos temblorosas y a su madre, Carmen, detrás de él, con los ojos brillantes de emoción. Me quedé paralizada. Javier y yo llevábamos 10 años juntos. Habíamos pasado por mucho. La crisis económica que casi nos deja sin nada. La enfermedad de mi padre. Aquellos meses en que él estuvo en paro. Siempre unidos, o eso creía yo. «No puedo creerlo», murmuré, acercándome para ver el boleto. Pero Javier dio un paso atrás, como si yo fuera una extraña, como si fuera a arrebatárselo. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, calculador. «Carmen, ¿has visto esto? Somos ricos», exclamó, ignorándome por completo. Su madre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca le había caído bien. Siempre pensó que no era suficiente para su hijo, que trabajaba en una galería de arte mientras él era ingeniero. «Por fin, hijo mío, ahora podrás tener la vida que mereces», dijo Carmen, lanzándome una mirada despectiva. En cuestión de horas, el hombre que creía conocer se transformó ante mis ojos. Mientras yo intentaba asimilar la noticia, él ya estaba haciendo planes. Llamó a sus amigos, a su hermano, incluso a su jefe para decirle que renunciaba. Todo sin consultarme, como si yo no existiera, como si lo nuestro no importara. Cuando intenté hablar con él, cuando intenté que nos sentáramos a pensar con calma, explotó. «No vas a recibir ni un céntimo. Nunca me has querido. Solo estabas esperando una paga». Me quedé congelada mientras su madre intervenía. «Echa a esta sanguijuela de aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. «Javier, ¿qué estás diciendo? Llevamos 10 años juntos, hemos construido una vida». Pero él ya no escuchaba. Empezó a recoger mi ropa, mis libros, mis pertenencias, y a meterlas en bolsas de basura. Las arrojó al jardín delantero de nuestra casa, esa casa que habíamos elegido juntos, que habíamos pintado juntos, donde habíamos soñado con formar una familia algún día. Mis rodillas se doblaron y le supliqué que habláramos, pero lo único que obtuve fueron las últimas palabras de Javier antes de cerrar la puerta. «Ahora que soy rico, por fin puedo deshacerme de ti». La peor parte no fue la traición, sino la velocidad con la que sucedió. Años de vida compartida reducidos a un momento de crueldad, sin advertencia, sin conversación. Solo el sonido de risas dentro de la casa mientras yo estaba afuera, temblando bajo el sol valenciano que de repente parecía demasiado brillante, demasiado caliente, como si se burlara de mi desgracia. Y luego, el sonido de la puerta al cerrarse, encerrando una década de amor, mentiras y todo lo que había entre ambos. Los vecinos se asomaban por las ventanas. La señora Martínez, que siempre me saludaba cuando regaba sus geranios, cerró las cortinas cuando nuestras miradas se cruzaron. El pequeño Tomás, hijo de los García, me miraba desde su bicicleta con curiosidad infantil, sin entender por qué la mujer que siempre le regalaba caramelos estaba llorando en medio de la calle, con bolsas de basura a sus pies. Llamé a Ana, mi mejor amiga desde la universidad. Vino en menos de media hora. Me ayudó a recoger mis cosas, las metimos en su pequeño Seat Ibiza y nos fuimos. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, me derrumbaría por completo. «Te quedarás conmigo el tiempo que necesites», dijo Ana mientras conducía por las calles que también conocía, calles que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Esa noche, tumbada en el sofá de Ana, mirando al techo, intenté entender qué había pasado. ¿Cómo podía el dinero cambiar tanto a una persona? O quizás no la había cambiado, sino que simplemente había revelado quién era realmente. El teléfono sonó varias veces. Amigos comunes, compañeros de trabajo, incluso mi hermana desde Madrid. La noticia se había extendido como la pólvora.
Javier había ganado la lotería y me había echado. Una historia jugosa para el cotilleo del barrio. No contesté ninguna llamada. No tenía fuerzas para explicar algo que ni yo misma entendía. Ana me trajo una taza de tila y se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor, mi confusión. «Mañana será otro día», dijo finalmente, antes de irse a dormir. Pero yo sabía que no, que nada sería igual, que el mañana traería más preguntas, más dolor, más humillación, y la pregunta que más me atormentaba: ¿cómo no había visto venir esto? ¿Cómo no había notado que el hombre con el que compartía mi vida, mi cama, mis sueños, podía traicionarme de forma tan brutal, tan rápida? El dinero. Siempre había sido el dinero. O quizás no. Quizás era algo más profundo, más oscuro, algo que había estado latente durante años, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Esa noche no dormí. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas de Ana, tomé una decisión. No iba a derrumbarme. No iba a desaparecer. Iba a luchar. Por mi dignidad. Por lo que era justo. Por descubrir la verdad detrás de esta explosión de codicia que había destrozado mi vida en cuestión de horas. Me mudé de vuelta al pequeño estudio que había mantenido a mi nombre, un espacio en el barrio antiguo de Valencia que usaba como taller para mis pinturas. Estaba lleno de polvo, de lienzos a medio terminar y de silencios que pesaban como losas. Las noches eran lo peor, el vacío de la cama, la ausencia de su respiración, el fantasma de lo que habíamos sido. Jurídicamente hay poco que hacer, me explicó Lucía, mi abogada, mientras tomábamos café en una terraza cercana a la Ciudad de las Artes. El sol de febrero era engañoso, cálido pero sin fuerza, como mi ánimo. Javier tiene todo el derecho a pedir el divorcio, y si ganó la lotería después de vuestra separación de hecho, ese dinero es suyo. Pero no hubo separación, protesté. Me echó de casa sin previo aviso, como si fuera una intrusa. Lucía suspiró. Lo sé, Elena, y es horrible. Pero legalmente, no terminó la frase. No hacía falta. Ambas sabíamos que la ley no siempre protege del dolor, de la injusticia cotidiana, de la traición. Los días se confundieron unos con otros. Encontré trabajo temporal en una editorial pequeña, corrigiendo textos. Evitaba a los amigos comunes, a los lugares que frecuentábamos juntos. El mercado central, donde comprábamos fruta los sábados. El cine Rialto, donde vimos nuestra última película. La playa de la Malvarrosa, donde habíamos paseado tantas veces al atardecer. Por las noches, cuando el insomnio me atrapaba, volvía a esa mañana una y otra vez. La rapidez con la que todo cambió, la frialdad en sus ojos, el desprecio en su voz. Algo no encajaba. Javier nunca había sido bueno ocultando sus emociones. Era impulsivo, sí, pero esto parecía ensayado. Y Carmen, su madre, tenía una sonrisa esa mañana, como un gato observando a un pájaro acorralado. Una semana después, decidí comprobar yo misma la web de la lotería. No esperaba encontrar nada, solo quería saber los números. Mi estómago dio un vuelco. El número ganador era diferente, completamente diferente. Fue entonces cuando la sospecha echó raíces. ¿Había ganado Javier realmente? ¿O era todo una farsa retorcida? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, su expresión al echarme. Ahora que soy rico, por fin puedo deshacerme de ti. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco malévolo. Al día siguiente, me dirigí a la administración de lotería donde siempre compraba sus boletos. Estaba en la calle Colón, cerca de su trabajo. El vendedor, Paco, nos conocía desde hacía años. «Buenas tardes, Paco», saludé, intentando que mi voz sonara normal. «Elena, hace tiempo que no te veía por aquí», respondió con una sonrisa. Era un hombre mayor, con el pelo cano y unas gafas que siempre le resbalaban por la nariz. «Sí, he estado ocupada», dije, sin saber cómo abordar el tema. «Oye, Paco, ¿Javier vino por aquí con un boleto ganador?» Paco me miró confundido. Vino gritando que había ganado, pero le dije que esos no eran los números correctos. Incluso se lo mostré en la pantalla. Se fue hecho una furia. Mi corazón latía con fuerza. Había mentido. Nunca ganó. Todo encajó.
Había montado toda esa farsa para deshacerse de mí sin una batalla legal. Fingiendo ser repentinamente rico, podía echarme, humillarme y hacerme sentir impotente. Carmen estaba también en el engaño. Su voz resonaba de nuevo. «Echa a esta sanguijuela de aquí». Estaban intentando borrarme de su vida y habían usado la codicia y la vergüenza como armas. Salí de la administración de lotería con las piernas temblorosas. Necesitaba sentarme, respirar, pensar. Encontré un banco en el jardín del Turia y me desplomé en él. Las familias pasaban, los niños jugaban, los turistas sacaban fotos. La vida seguía, ajena a mi descubrimiento, a mi dolor, a mi rabia, porque ahora era rabia lo que bullía dentro de mí, no por el dinero, sino por la traición. Me había hecho dudar de mi valía, me había hecho suplicar, y todo era una mentira. No me importaba la lotería, quería recuperar mi dignidad, quería la verdad, y la conseguiría. Pero primero necesitaba un plan. No podía simplemente confrontarlo. Javier era manipulador, y con su madre respaldándolo, podrían dar la vuelta a la situación, hacerme parecer la loca, la despechada, la exmujer amargada que no podía aceptar el fin de su matrimonio. Llamé a Ana esa noche. «No lo entiendo», dijo después de escuchar mi relato. «¿Por qué haría algo así? ¿Qué gana fingiendo que ha ganado la lotería?» «Libertad», respondí. «Libertad sin culpa. Si él fuera el malo de la historia, el que me abandona por otra o porque ya no me quiere, quedaría como el villano. Pero si yo soy la interesada, la que solo estaba con él por dinero, entonces él es la víctima, y todos le compadecerán, le apoyarán». «Es retorcido», murmuró Ana. «Es calculador», corregí. «Y tiene a su madre detrás, orquestando todo. Nunca le caí bien. Siempre pensó que Javier podía aspirar a algo mejor que una simple galerista. Pasamos la noche elaborando un plan. No quería venganza, no exactamente. Quería justicia. Quería que la verdad saliera a la luz. Quería que todos supieran quién era realmente Javier, el ingeniero respetable, el hijo devoto, el marido aparentemente perfecto. Los días siguientes fueron frenéticos. Recopilé pruebas. Hablé con Paco de nuevo. Le pedí que me escribiera una declaración sobre lo ocurrido. Contacté con vecinos que habían presenciado mi humillación pública. Busqué en nuestras cuentas conjuntas, en los mensajes que aún conservaba. Mientras tanto, empecé a pintar de nuevo. El dolor, la rabia, la confusión, todo se canalizaba a través de mis pinceles. Creé cuadros oscuros, intensos, llenos de emoción cruda. Mi jefe en la galería, Martín, se interesó por ellos. «Hay algo diferente en tu trabajo, Elena», comentó una tarde, observando un lienzo donde había plasmado una figura femenina fragmentada, rota pero recomponiéndose. «Hay dolor, sí, pero también fuerza, resistencia. Es lo que soy ahora», respondí simplemente. Martín me ofreció un espacio en la próxima exposición colectiva. «Tu historia, tu arte, resonará con mucha gente», dijo. Y así, mientras Javier creía que me había destruido, yo estaba renaciendo. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más decidida. La mujer temblorosa que había recogido sus pertenencias en bolsas de basura ya no existía. En su lugar, emergía alguien nuevo, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Una mañana, mientras desayunaba en una cafetería cercana a mi estudio, vi a Carmen. Estaba sola, comprando pan en la panadería de enfrente. Sin pensarlo, me levanté y crucé la calle. «Buenos días, Carmen», saludé con calma. Se sobresaltó al verme. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Luego, se recompuso. «¿Qué quieres?», espetó. «Saber por qué», respondí simplemente. «¿Por qué montar toda esta farsa? ¿Tanto me odiabas?». «No sé de qué hablas», dijo, intentando esquivarme. «Lo sé todo, Carmen. Sé que Javier nunca ganó la lotería, que fue un plan para echarme, para humillarme». Su rostro palideció. «Estás loca», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «No, Carmen, estoy muy cuerda, y tengo pruebas. Paco, de la administración, me lo contó todo». Se quedó en silencio, calculando sus opciones. Finalmente, habló con voz baja, casi un susurro.
Nunca fuiste suficiente para él. Nunca lo serías. Él merece algo mejor. ¿Y por eso recurrieron a esta locura? ¿Por eso destrozaron 10 años de matrimonio? Fue idea suya, respondió, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Yo solo le apoyé. Me di la vuelta y me alejé. No necesitaba oír más. Tenía lo que quería, una confesión, pero no me sentía victoriosa, solo triste. Triste por lo que había perdido, por lo que nunca tuve realmente, por la mentira que había sido mi matrimonio. 2 semanas pasaron. No le conté a nadie lo que había descubierto. Quería ver qué haría Javier a continuación. Me dediqué a mi trabajo en la editorial, a mis pinturas, a reconstruir mi vida pedazo a pedazo. Ana me visitaba a menudo, preocupada por mi silencio. ¿No vas a hacer nada?, me preguntó una tarde mientras compartíamos una paella en mi pequeño balcón. Tienes pruebas, Elena. Podrías hundirlo. Ya se está hundiendo solo, respondí. Y era cierto. Por lo que había oído, Javier había empezado a faltar al trabajo. Había cancelado su participación en el proyecto que tanto le entusiasmaba. Se había vuelto errático, nervioso. La mentira tiene patas cortas, añadí, citando el refrán que mi abuela solía repetir. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras limpiaba mis pinceles, escuché golpes fuertes en mi puerta. Golpes desesperados, furiosos. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era antes de abrir. Javier estaba allí, gritando, con la cara roja, golpeando mi puerta como un poseso. «Me lo robaste. ¿Dónde está?» Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿De qué estás hablando?», pregunté, fría como el hielo. Parecía enloquecido. Su pelo, siempre perfectamente peinado, estaba revuelto. Su camisa, arrugada. Sus ojos, inyectados en sangre. El dinero. Ha desaparecido. Debería estar ahí. Alguien lo ha reclamado. Le di mi boleto a un amigo abogado para que lo verificara y ahora no lo encuentro. Era casi cómico. Nunca había ganado. Pero ahora estaba persiguiendo una mentira con tanta fuerza que se la creía. Carmen estaba detrás de él, ya no arrogante, sino aterrorizada. Siseó. Lo planeaste todo. Lo engañaste, bruja envidiosa. La ironía me hizo reír. Nunca hubo dinero, susurré, y me echaste por nada. Javier cayó de rodillas. Me miró como un hombre que hubiera visto la muerte, pero estaba seguro de que había ganado. Yo tartamudeó. Entonces lo comprendí. Quería creerlo tan desesperadamente que había construido su realidad en torno a ello. Pero el fundamento era una fantasía, y las fantasías se derrumban. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con una voz que apenas reconocí. Por supuesto que gané. Lo vi. Los números coincidían. No, Javier, nunca coincidieron. Paco te lo dijo. Te mostró los números reales, pero decidiste creer tu propia mentira. Estás mintiendo, murmuró, pero vi la duda en sus ojos. Estás celosa porque ahora soy rico, y tú sigues siendo una don nadie. Vamos a la administración, propuse. Ahora mismo. Preguntémosle a Paco. Veamos los números ganadores de ese día. Palideció. Carmen dio un paso adelante, agarrándole del brazo. No la escuches, hijo. Está manipulándote. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada. Javier me miró, y por primera vez en semanas, vi al hombre que creía conocer. Vulnerable, confundido, asustado. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, más para sí mismo que para mí. ¿Por qué me convencería de que había ganado si no era cierto? Porque querías deshacerte de mí, respondí simplemente. Porque era más fácil echarme bajo el pretexto de la codicia que admitir que ya no me querías. Eso no es cierto, protestó, pero sin convicción. ¿No? Entonces explícame qué pasó. Explícame por qué de repente, después de 10 años, me tiraste a la calle como si fuera basura. No pudo responder. Carmen tiró de él, intentando llevárselo. Vámonos, Javier. Está loca. Siempre lo ha estado. Pero él se resistió. No, mamá. Quiero entender. Necesito entender. Fue un momento extraño. Los tres allí, en el umbral de mi pequeño estudio, con la verdad flotando entre nosotros como un fantasma incómodo. La mentira ya no podía mantenerse. Se desmoronaba ante nuestros ojos.
Le dijiste a tu madre que habías ganado la lotería, dije lentamente, uniendo las piezas. Ella te creyó. Ambos visteis la oportunidad perfecta para librarte de mí, para empezar de nuevo, para cumplir el sueño de tu madre de verte con alguien mejor. No, negó Javier, pero su voz carecía de fuerza. No fue así. ¿No? Entonces dime cómo fue. Dime la verdad, por una vez. Se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. Pensé que había ganado. De verdad lo creí. Los números parecían los mismos. Y entonces, cuando Paco me dijo que no había ganado, no pude aceptarlo. No después de haberme hecho ilusiones, de haber imaginado todo lo que podría hacer con ese dinero. Y yo, ¿dónde entraba yo en esos planes? No lo sé, admitió. Y por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. Supongo que no entrabas. La verdad, cruda y dolorosa. Nunca había sido parte de su futuro soñado. Nunca había sido suficiente. Vete, Javier, dije finalmente. Vete y no vuelvas. No hay dinero, no hay lotería. Solo nosotros y lo que queda de 10 años que, por lo visto, para ti no significaron nada. Se levantó lentamente, como un hombre viejo. Carmen tiró de él, susurrando algo en su oído. Pero él la ignoró. Me miró una última vez y vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? ¿O simplemente la realización de lo que había perdido, no por dinero, sino por una mentira que él mismo había creado? Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas lo escuché. Yo también, respondí, y cerré la puerta. Esa noche no lloré. Algo había cambiado dentro de mí. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Ya no me preguntaba qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente. La respuesta era simple. Nada. No era yo, era él, era su madre. Era una dinámica tóxica que yo había ignorado durante años. Al día siguiente, Martín me llamó para decirme que mi obra había sido seleccionada para la exposición. Es potente, Elena, dijo. Cruda, honesta, la gente conectará con ella. Y así fue. La exposición, titulada Espejismos, fue un éxito. Mis cuadros, que plasmaban el proceso de descubrir una verdad dolorosa, de reconstruirse después de la traición, resonaron con muchos. Una crítica de arte local escribió: Rodríguez nos muestra el rostro de la mentira, no como un monstruo abstracto, sino como algo cotidiano, doméstico, familiar. Y en eso radica su poder. Vendí casi todas las piezas. Recibí ofertas para exponer en otras galerías. Mi nombre empezó a sonar en el pequeño pero vibrante mundo del arte valenciano. Mientras tanto, la caída de Javier fue rápida. Se corrió la voz. Su amigo abogado, que supuestamente había desaparecido con el boleto, resultó ser otro invento. Había gastado sus ahorros en una inversión precipitada, convencido de que pronto tendría millones para compensarlo. Carmen intentó culparme de todo, pero su voz cayó en oídos sordos. Amigos, vecinos, incluso su hermano, todos le dieron la espalda. Se había convertido en una advertencia. El orgullo antes de la caída. Lo más extraño fue que, a pesar de todo, no sentía odio hacia él. Solo una profunda lástima. Había arruinado su vida, su reputación, nuestro matrimonio, todo por una fantasía que podría haber reconocido como tal, pero que eligió creer, alimentar, hasta que lo consumió por completo. Una tarde, mientras preparaba mi próxima exposición, recibí una carta. Era de Javier. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa, mirándola como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, iluminando mi estudio con una luz dorada, la abrí. Elena, decía, no espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Por todo. Por lo que te hice. Por lo que nos hice. Estaba tan obsesionado con la idea de ser rico, de ser alguien, que perdí de vista lo que realmente importaba, lo que realmente tenía. Ahora lo veo claro, pero es demasiado tarde. Siempre tuyo, Javier. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí la necesidad de responder. No había nada más que decir. Nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, irreconciliables. Él tendría que vivir con sus decisiones, con sus mentiras, y yo, con mi verdad recién descubierta. Esa noche,
Pinté hasta el amanecer. Un nuevo cuadro, diferente a los anteriores, más luminoso, más esperanzador. Lo titulé Después de la tormenta, porque eso era mi vida ahora. Un después, un nuevo comienzo. Un horizonte que, por primera vez en mucho tiempo, se veía claro, despejado, lleno de posibilidades. Había pasado un mes desde mi confrontación con Javier. La primavera comenzaba a asomar en Valencia, con los naranjos en flor perfumando las calles. Mi exposición había sido un éxito rotundo. 3 galerías más me habían contactado para exponer mi trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida avanzaba. Aquella mañana de abril, mientras desayunaba en La Petite, una cafetería francesa cerca de mi estudio, vi a Pedro, el mejor amigo de Javier desde la universidad. Dudé si saludarlo. Nuestra relación siempre había sido cordial, pero distante. Para mi sorpresa, fue él quien se acercó. «Elena», dijo, con cierta incomodidad, «¿puedo sentarme?» Asentí, más por curiosidad que por cortesía. Pedro pidió un café y durante unos minutos nos mantuvimos en un silencio incómodo. «Javier está mal», soltó finalmente. «Muy mal». No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que se lo merecía? «Ha perdido el trabajo», continuó Pedro. «Llegaba tarde, cometía errores, discutía con los clientes. El otro día lo encontré en el Turia, bebiendo solo a las 11 de la mañana. ¿Y por qué me cuentas esto?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. Pedro me miró directamente. «Porque creo que deberías saber que la mentira lo está destruyendo. Se ha quedado sin amigos, sin trabajo, sin dignidad. Lo único que le queda es su madre, y ella es parte del problema», completé. «Exacto. Lo está hundiendo más. Le dice que todo esto es culpa tuya, que lo embrujaste de alguna manera». Casi me río. Era tan absurdo. ¿Embrujarlo? ¿Qué somos? ¿Personajes de una telenovela? Pedro sonrió débilmente. Ya sabes cómo es Carmen. Siempre ha vivido en su propio mundo. Un mundo donde yo soy la villana y su hijo perfecto no puede hacer nada malo, añadí con amargura. «Elena», Pedro dejó su taza y me miró con seriedad. «No te estoy pidiendo que lo perdones. Lo que te hizo es imperdonable. Solo quería que supieras que está pagando por ello». Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. No sentía satisfacción al saber que Javier estaba sufriendo, pero tampoco sentía pena. Era como si habláramos de un extraño, de alguien que conocí en otra vida. «Gracias por decírmelo», dije finalmente. Pedro asintió, pagó su café y se fue. Me quedé allí, contemplando mi reflejo en la ventana. ¿Quién era esta mujer que miraba con tanta calma el derrumbe de quien había sido su compañero durante una década? ¿Me había endurecido tanto la traición? Esa tarde, mientras pintaba en mi estudio, recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era Sofía, la hermana pequeña de Javier. Nunca habíamos sido cercanas. Siempre había estado bajo la influencia de Carmen, pero su voz sonaba angustiada. «Elena, es Javier. Está en el hospital». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué ha pasado?» Ha tenido un accidente. Estaba conduciendo y...». Su voz se quebró. «Los médicos dicen que está estable, pero ha perdido mucha sangre». «¿Un accidente?», repetí, sintiendo un nudo en el estómago. «Iba bebido, Elena. Muy bebido. Se saltó un semáforo y...». Sofía respiró hondo. «Ha pedido verte. No deja de repetir tu nombre». Me quedé paralizada. ¿Verlo? ¿Después de todo? Una parte de mí quería negarse, decirle a Sofía que ya no era mi problema, que Javier había renunciado a cualquier derecho sobre mi tiempo, mi preocupación, mi vida, el día que me echó a la calle. Pero otra parte, una que creía enterrada bajo capas de dolor y resentimiento, se agitó. 10 años no se borran de un plumazo, por mucho que duela la traición. «¿En qué hospital está?», pregunté finalmente. «En La Fe», respondió Sofía, con alivio evidente en su voz. «Gracias, Elena». El Hospital La Fe era un enorme complejo en las afueras de Valencia. El taxi me dejó en la entrada principal y tras preguntar en recepción, me dirigí a la habitación de Javier. Con cada paso, mi determinación flaqueaba. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué esperaba él que le dijera?
Cuando llegué a su habitación, me detuve en la puerta. A través del cristal, vi a un hombre que apenas reconocí, pálido, con el rostro magullado, un brazo enyesado y tubos conectados a su cuerpo. Carmen estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. No me vio llegar. No entré. No podía. O quizás no quería. Me quedé allí, observando a ese hombre roto, a esa madre que, a pesar de todo, seguía a su lado. ¿Era amor lo que los unía? ¿O dependencia? ¿Manipulación? Ya no estaba segura de nada. Estaba a punto de irme cuando Carmen levantó la vista y me vio. Su rostro se transformó, endureciéndose. Se levantó y salió al pasillo. «¿Qué haces aquí?», siseó. «Sofía me llamó», respondí simplemente. «Dijo que Javier preguntaba por mí. ¿Y vienes corriendo? ¿Después de lo que has hecho?». La miré incrédula. «¿Lo que yo he hecho? ¿Te refieres a descubrir vuestra mentira? ¿A no permitir que me humillarais sin consecuencias?». Carmen se acercó más, bajando la voz. «Todo esto es culpa tuya. Él estaba bien antes de que aparecieras con tus acusaciones. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas. ¿Basadas en una mentira?», pregunté, manteniendo la calma. «¿En una fantasía?». «Era feliz», exclamó Carmen. «¿No entiendes? Era más feliz creyendo que había ganado, creyendo que por fin se había librado de ti». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No por lo que decían sobre mí, sino por lo que revelaban sobre ella, sobre su relación con Javier. Carmen no veía a su hijo como un adulto capaz de afrontar la realidad, sino como un niño al que había que proteger con mentiras consoladoras. «Carmen», dije suavemente, «eso no es amor, es control, y está destruyendo a tu hijo». Vi algo en sus ojos, duda, miedo, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por la misma hostilidad de siempre. «No te atrevas a hablarme de amor», espetó. «Tú, que lo abandonaste cuando más te necesitaba». «Él me echó», le recordé. «Me tiró a la calle como si fuera basura, porque sabía que no eras buena para él», insistió. «Siempre lo supe, desde el primer día. Entendí entonces que no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer para cambiar a esta mujer. Su verdad era inmutable, impermeable a los hechos, a la lógica, a la realidad misma. «Dile a Javier que vine», dije finalmente, «y que le deseo una pronta recuperación». Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Carmen no me siguió, no dijo nada más, pero sentí su mirada clavada en mi espalda, llena de un odio que nunca entendería completamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Diga». «Elena». La voz de Javier sonaba débil, quebrada. «Mi madre me dijo que viniste». «Sí», respondí. «Sofía me llamó». «Gracias», dijo, y pude escuchar el esfuerzo que le costaba hablar. Necesitaba decirte algo». «Te escucho», dije, sentándome en la cama. «La mentira», comenzó, y su voz se quebró. «La mentira me está matando, Elena. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo». «Entonces deja de hacerlo», respondí simplemente. «Dile la verdad a tu madre, a tus amigos, a ti mismo». «Tengo miedo», admitió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba hablando con el verdadero Javier, no con la versión que su madre o la sociedad esperaban de él. «Tengo miedo de decepcionar a todos». «Ya lo has hecho», dije sin crueldad, solo constatando un hecho. «Pero aún puedes reconstruir, Javier. Aún puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más clara, más decidida. «Lo voy a hacer», dijo. «Voy a enfrentar la verdad. Por mí. No por ti, no por mi madre. Por mí». «Me alegro», respondí. Y era cierto. A pesar de todo, no le deseaba mal. Solo quería que esta pesadilla terminara. Para ambos. «Elena», añadió antes de colgar. «Lo siento. Por todo». «Lo sé», dije. Y colgué. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en meses, como si una parte de mi ser supiera que algo había cambiado, que las grietas en el imperio de mentiras de Javier finalmente lo estaban haciendo colapsar, y de sus ruinas, quizás, podría surgir algo nuevo,
algo real. La caída de Javier fue rápida y dolorosa de presenciar, incluso desde la distancia. La noticia de su engaño se extendió como fuego por nuestro círculo social. Su firma de ingeniería, una de las más prestigiosas de Valencia, le pidió la baja indefinida. Su hermano Miguel, con quien siempre había tenido una relación tensa, le retiró la palabra cuando supo cómo me había tratado. Incluso su amigo Pedro, quien me había contactado, se distanció gradualmente. Yo, por el contrario, empecé a reconstruirme lentamente. Mi exposición Espejismos no solo había sido un éxito local, sino que una importante galería de Madrid se interesó por llevarla a la capital. Martín, mi jefe, estaba eufórico. «Es tu momento, Elena», me dijo una tarde mientras cerrábamos la galería. «Todo este dolor, esta traición, lo has transformado en arte, en algo hermoso y poderoso». Era cierto. Mis cuadros, oscuros pero esperanzadores, hablaban de traición, pero también de resiliencia, de renacer de las cenizas. Había canalizado todo mi dolor, toda mi rabia, toda mi confusión en ellos, y la gente conectaba con esa honestidad cruda. Mi nueva serie, que había titulado Oro Falso, atraía cada vez más atención. Utilizaba dorados y brillos que, bajo cierta luz, se revelaban como simples imitaciones, como espejismos. Era una metáfora de mi matrimonio, de las promesas vacías, de las apariencias que engañan. Un martes por la mañana, mientras preparaba los lienzos para mi siguiente obra, recibí una llamada de Lucía, mi abogada. «Elena, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Ha habido un giro en tu caso de divorcio». Nos encontramos en una cafetería cerca del Mercado Central. Lucía llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no supe interpretar. «Javier ha retirado todas sus demandas», anunció sin rodeos. «No quiere nada, ni la casa, ni el coche, ni siquiera sus pertenencias personales. Dice que todo es tuyo por derecho». Me quedé sin palabras. Después de todo lo ocurrido, esto era lo último que esperaba. «¿Por qué haría algo así?», pregunté finalmente. «No lo sé», respondió Lucía. «Pero su abogado mencionó que está en terapia, que quiere hacer las cosas bien esta vez». Sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio, por supuesto. El proceso de divorcio sería más sencillo, pero también una profunda tristeza. ¿Qué había llevado a Javier a este punto? ¿Realmente estaba intentando cambiar? ¿O era otra manipulación? «Hay más», continuó Lucía. «Ha firmado una declaración confesando que nunca ganó la lotería, que todo fue un montaje para echarte de casa sin tener que enfrentar un divorcio normal». «¿Una confesión por escrito?», pregunté, incrédula. «Sí, dice que quiere que todo el mundo sepa la verdad, que está cansado de vivir en una mentira». Salí de la reunión con Lucía sintiéndome extrañamente ligera. No era tanto por las cuestiones prácticas del divorcio, sino por la validación. Javier había admitido su mentira, no solo a mí, sino al mundo. Ya no era yo contra él y su madre. Era la verdad, simple y llanamente. Esa tarde, mientras pintaba en mi estudio, recibí una visita inesperada. Sofía, la hermana de Javier, estaba en mi puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. La dejé entrar, ofreciéndole un té que aceptó con manos temblorosas. «He venido a disculparme», dijo finalmente, «por no haber visto lo que pasaba, por no haber estado de tu lado cuando todo ocurrió». «No tenías por qué estarlo», respondí. «Es tu hermano». «Pero tú eras como una hermana para mí también», insistió. «Y te dejé sola cuando más me necesitabas». Le sonreí con ternura. Sofía siempre había sido la más sensible de la familia, la más empática, pero también la más influenciable, especialmente por Carmen. «¿Cómo está Javier?», pregunté, genuinamente interesada. «Mejor», respondió. «La terapia está ayudando. Ha cortado lazos con mamá, al menos temporalmente». Esto me sorprendió. Javier siempre había estado bajo el ala protectora de Carmen. Romper ese vínculo debía haber sido desgarrador para ambos. «Dice que necesita encontrarse a sí mismo», continuó Sofía. «Descubrir quién es realmente sin la influencia de mamá, sin las expectativas de los demás. Me alegro por él», dije. Y era cierto. A pesar de todo, no le guardaba rencor. Solo quería que ambos pudiéramos seguir adelante, sanar,
encontrar paz. Ha visto tu exposición, añadió Sofía, con una pequeña sonrisa. No en persona, claro, pero vio las fotos en el periódico. Dice que eres brillante, que siempre lo fuiste. No supe qué responder a eso. Parte de mí quería sentir satisfacción, pero en realidad solo sentía una profunda melancolía por lo que podría haber sido, por lo que habíamos perdido. Después de que Sofía se fue, me sumergí en mi trabajo con renovada energía. La serie Oro Falso estaba casi completa y ya estaba planeando mi siguiente proyecto, algo diferente, más luminoso, que reflejara no solo el dolor superado, sino también la esperanza, el futuro. El sábado, la galería estaba llena para la clausura de mi exposición. Críticos, coleccionistas, amigos, todos se congregaron para ver mis obras por última vez antes de que algunas viajaran a Madrid. Me sentía nerviosa, pero emocionada, orgullosa de lo que había logrado a partir de mi dolor. En medio de la recepción, mientras charlaba con un crítico de arte, vi a una figura familiar en la entrada. Carmen. Estaba sola, vestida de negro. Parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. No había odio en sus ojos, solo una inmensa tristeza. Me disculpé con el crítico y me acerqué a ella. Carmen, saludé, manteniendo la distancia. Tus cuadros son impresionantes, dijo sin preámbulos. Siempre supe que tenías talento. Era lo último que esperaba oír de ella. Gracias, respondí desconcertada. He venido a disculparme, continuó, con voz apenas audible, por mi parte en todo esto, por no ver lo que estaba haciendo, lo que le estaba haciendo a mi hijo, a ti, a vuestra relación. La miré, buscando signos de falsedad, de manipulación, pero solo vi a una mujer mayor, cansada, consumida por el remordimiento. Javier está mejor sin mí, añadió. Lo sé ahora. Siempre quise protegerlo, pero lo único que hice fue asfixiarlo, controlarlo. Nunca es tarde para cambiar, Carmen, dije, sorprendiéndome a mí misma con la compasión en mi voz. Para sanar relaciones. Algunas cosas no pueden arreglarse, respondió con una sonrisa triste. Algunas heridas son demasiado profundas. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y salió de la galería, perdiéndose entre la multitud del sábado por la tarde en el centro de Valencia. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en la galería, contemplando mis obras. Cada una contaba una parte de mi historia, de mi dolor, de mi camino hacia la sanación, pero también de mi fuerza, de mi capacidad para transformar el sufrimiento en belleza. Al día siguiente, recibí una oferta para exponer en Barcelona, luego otra para Sevilla. Mi nombre empezaba a resonar en el mundo del arte español. Martín me ofreció una sociedad en la galería, reconociendo que mi trabajo estaba atrayendo nuevos clientes, nuevos talentos. Eres una superviviente, Elena, me dijo una tarde, mientras firmábamos los papeles, y la gente responde a eso, a tu autenticidad, a tu vulnerabilidad, a tu fuerza. Y así fue como, 6 meses después de que Javier me echara de nuestra casa, me encontré de pie frente a una sala llena en el Centro de Arte, Reina Sofía de Madrid, contando mi historia. No para avergonzarlo, sino para liberarme a mí misma. El arte nace del dolor tanto como de la alegría, dije al público atento, de la traición tanto como de la lealtad, de la pérdida tanto como del hallazgo. Lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo lo transformamos, cómo lo reinterpretamos, cómo lo trascendemos. Vi rostros asintiendo, ojos humedeciéndose. Mi historia resonaba porque era universal. Todos habíamos sido traicionados alguna vez. Todos habíamos sentido que el suelo se abría bajo nuestros pies. Todos habíamos tenido que reconstruirnos a partir de los escombros. Después de la charla, una joven se acercó a mí. Tenía los ojos enrojecidos de llorar. Su historia me ha dado esperanza, dijo. Estoy pasando por algo similar y creía que no había salida, que nunca volvería a ser yo misma. Le tomé las manos entre las mías. La hay, le aseguré, y serás más fuerte, más sabia, más compasiva por ello. El dolor nos enseña si estamos dispuestos a aprender. Esa noche, sola en la habitación de hotel, miré por la ventana hacia el Madrid nocturno, con sus luces brillantes,
su energía incansable. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado, en cómo, a veces, necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. No necesitaba la venganza, no necesitaba la disculpa de Javier. Tenía todo lo que necesitaba desde el momento en que dejé de creer que yo era el problema. Los meses pasaron como páginas de un libro que no podía dejar de leer. Mi vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado aquel fatídico domingo, cuando Javier entró en nuestra cocina agitando un boleto de lotería falso, de víctima a superviviente, de esposa traicionada a artista reconocida. El otoño llegó a Valencia con su luz dorada y sus noches cada vez más frescas. Mi exposición en Madrid había sido todo un éxito, y ahora preparaba una nueva serie titulada Renacimiento, más luminosa, más esperanzadora que mis obras anteriores. Ya no necesitaba el dolor como combustible. Había aprendido a crear desde la paz, desde la aceptación. Compré un pequeño ático en el barrio del Carmen, con una terraza desde donde podía ver las torres de la catedral. Lo decoré a mi gusto, sin tener que consultar con nadie, sin compromisos. Cada objeto, cada color, cada textura era una elección consciente, una afirmación de mi nueva identidad. Ana, mi fiel amiga, me visitaba a menudo. «Nunca te había visto tan serena», me dijo una tarde mientras compartíamos una botella de vino en mi terraza. «Es como si finalmente hubieras encontrado tu lugar». «Es más que eso», respondí, contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranja y púrpura. «Es como si finalmente me hubiera encontrado a mí misma». De Javier sabía poco, y así lo prefería. Según me contaba Sofía, con quien había mantenido una relación cordial, se había mudado a Granada para empezar de nuevo. Trabajaba en una pequeña empresa de consultoría, nada tan prestigioso como su antiguo puesto, pero aparentemente le daba paz. Seguía en terapia y había retomado viejas aficiones que había abandonado durante nuestro matrimonio: la fotografía, el senderismo, la lectura. Carmen, por su parte, se había retirado a Denia, a un pequeño apartamento frente al mar. Sofía decía que estaba más tranquila, más reflexiva, como si la tormenta que siempre parecía habitar en su interior finalmente se hubiera calmado. Javier la visitaba ocasionalmente, pero su relación, aunque reparada, nunca volvería a ser la misma. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Un jueves por la tarde, mientras seleccionaba obras para una exposición colectiva en Barcelona, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Elena Ramírez?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro Vargas. Soy editor de Arte y Vida. Estamos preparando un especial sobre artistas emergentes, y su historia nos ha fascinado. Nos gustaría hacerle una entrevista en profundidad». Arte y Vida era una de las revistas de arte más prestigiosas de España. Una entrevista allí podría catapultar mi carrera a nivel internacional. «Por supuesto», respondí, intentando controlar mi emoción. «Estaré encantada». «Excelente», dijo Alejandro. «¿Hay algo más?». La entrevista sería parte de un reportaje más amplio sobre cómo las experiencias traumáticas pueden transformarse en expresiones artísticas. Hemos contactado también con su exmarido, Javier Montes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Con Javier? ¿Para qué? Para ofrecer ambas perspectivas, explicó. Él ha aceptado hablar sobre cómo su propia mentira lo destruyó y cómo ahora intenta reconstruir su vida. Creemos que es una historia poderosa sobre redención y consecuencias. No supe qué responder. Por un lado, la oportunidad profesional era inmejorable. Por otro, la idea de que mi historia y la de Javier se entrelazaran de nuevo, aunque fuera en papel, me producía un profundo desasosiego. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «¿Puedo darle una respuesta en unos días?» «Por supuesto», respondió Alejandro. «Tómese su tiempo». Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en Javier, en lo que habíamos sido, en lo que ahora éramos. Estaba lista para verlo de nuevo, aunque fuera a través de las páginas de una revista, para que nuestras vidas volvieran a intersectarse, aunque fuera tangencialmente. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Alejandro y le dije que aceptaba la entrevista, pero con una condición. No quería leer ni saber nada de la parte de Javier, no por rencor, sino por paz mental. Él accedió. La entrevista se realizó en mi estudio 2 semanas después.
Hablé con honestidad sobre mi experiencia, sobre cómo el arte me había salvado, sobre cómo había aprendido a transformar el dolor en belleza. No mencioné a Javier más de lo estrictamente necesario, no por ocultarlo, sino porque ya no era el centro de mi historia. Era solo un capítulo, importante pero no definitorio. El reportaje se publicó un mes después. No leí la parte de Javier, como había pedido. Pero amigos y conocidos sí lo hicieron, y todos coincidían. Se había mostrado arrepentido, humilde, sincero en su deseo de redención. Había asumido toda la culpa, había defendido mi talento, había deseado públicamente que yo encontrara toda la felicidad que merecía. Una parte de mí quiso leerlo entonces, pero me contuve, no por orgullo o por miedo, sino porque entendí que ya no lo necesitaba. No necesitaba su validación, su arrepentimiento, su bendición. Mi vida era mía, y solo mía, para definirla como yo quisiera. La primavera siguiente, recibí una invitación para exponer en una prestigiosa galería de París. Era el sueño de cualquier artista, una oportunidad que no podía rechazar. Pasé meses preparándome, creando nuevas obras, perfeccionando mi técnica. El tema de la exposición sería Metamorfosis, un recorrido por mi evolución artística y personal. La noche antes de volar a París, mientras empacaba, recibí un mensaje de Sofía. Era una foto de un periódico local de Granada. En él, aparecía Javier inaugurando un pequeño estudio fotográfico. Se le veía diferente, más delgado, con barba, con una sonrisa que parecía genuina. El titular decía: De ingeniero a fotógrafo, un cambio de vida inspirador. Pensé que querrías verlo, escribió Sofía. Está mejor, diferente. Creo que finalmente ha encontrado su camino. Le respondí con un simple gracias, y lo decía en serio. Estaba agradecida, no solo por la información, sino por el sentimiento que provocó en mí. Una calma absoluta. Ni resentimiento, ni nostalgia, ni siquiera curiosidad. Solo una tranquila aceptación de que ambos habíamos seguido adelante, de que la vida continúa, de que las heridas sanan. París fue un sueño. Mi exposición recibió críticas entusiastas, y 3 de mis obras fueron adquiridas por un importante coleccionista. Pasé un mes en la Ciudad de la Luz, absorbiendo su energía, visitando museos, conociendo a otros artistas. Me sentía viva, plena, en mi elemento. Una tarde, mientras paseaba por Montmartre, vi a una pareja de ancianos sentados en un banco. Debían tener 80 años o más. Estaban en silencio, sus manos entrelazadas, contemplando la ciudad a sus pies. No necesitaban hablar. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una conexión que trascendía las palabras. Me pregunté si algún día encontraría algo así. No necesariamente un amor romántico, sino esa paz compartida, esa aceptación mutua, ese silencio cómplice. Y por primera vez, la idea no me provocó ansiedad ni prisa. Si llegaba, bienvenido fuera. Si no, mi vida seguiría siendo rica, plena, significativa. De regreso en Valencia, retomé mi rutina con energía renovada. La galería, ahora parcialmente mía, prosperaba. Mis obras se vendían bien, y había empezado a dar clases en una escuela de arte local. Me gustaba compartir mi experiencia con jóvenes artistas, ver sus ojos iluminarse cuando encontraban su voz, su estilo, su propósito. Un domingo por la mañana, casi 2 años después de aquel fatídico día, salí a caminar por el jardín del Turia. El parque estaba lleno de familias, corredores, gente paseando a sus perros. La primavera había explotado en toda su gloria, y el aire olía a flores y a posibilidades. Y entonces lo vi. Javier estaba al otro lado del parque, ajustando una cámara en un trípode. No me vio. Estaba concentrado en su tarea, con el ceño ligeramente fruncido, como siempre hacía cuando algo requería toda su atención. Llevaba el pelo más largo, una barba bien cuidada, ropa casual. Se veía diferente, pero también familiar. No me acerqué, no saludé. No hice ningún gesto para llamar su atención. Solo seguí caminando, dejando que la distancia entre nosotros creciera, permitiendo que nuestros caminos siguieran su curso separado. Porque la verdad es que, a veces, la justicia no es ruidosa ni dramática. A veces, es simplemente paz,
y el sonido de tus propios pasos alejándose del fuego, sin mirar atrás. Esa tarde, en mi estudio, comencé un nuevo cuadro. No tenía título aún, pero sabía lo que quería expresar. El silencio como forma de liberación, como espacio donde habita la paz, como lenguaje universal que trasciende las palabras, las promesas, las mentiras. Mientras aplicaba las primeras pinceladas, sentí una calma profunda, una certeza inquebrantable de que todo estaba exactamente como debía estar. Mi vida, mi arte, mi corazón, todo en su lugar, todo en su tiempo, todo en paz. Y así, con cada pincelada, con cada color, con cada textura, sellé el final de una historia y el comienzo de otra. La mía, solo mía, escrita con mis términos, pintada con mis colores, vivida con mi verdad. El silencio que alguna vez fue impuesto, ahora era elegido. El silencio que alguna vez dolió, ahora sanaba. El silencio que alguna vez significó ausencia, ahora representaba plenitud. Porque hay silencios que destruyen y silencios que construyen, silencios que asfixian y silencios que liberan. Y yo había aprendido a distinguirlos, a cultivar los segundos, a transformarlos en arte, en vida, en mí misma. El silencio que Javier merecía no era de castigo ni de indiferencia. Era simplemente el reconocimiento de que nuestras historias, aunque entrelazadas en el pasado, ahora seguían caminos diferentes. Y eso estaba bien, para él, para mí, para todos. En ese silencio, en esa distancia, en esa paz, encontré finalmente la respuesta a la pregunta que me había atormentado durante tanto tiempo. ¿Cómo se supera la traición? No olvidando, no perdonando necesariamente, sino trascendiendo, convirtiendo el dolor en propósito, la traición en sabiduría, la pérdida en ganancia. Y así, mientras el sol se ponía sobre Valencia, con mi lienzo frente a mí y mi corazón en paz, supe que había ganado. No contra Javier, no contra Carmen, sino contra el miedo, contra la duda, contra la creencia de que mi valor dependía de alguien más. Había ganado mi libertad, mi voz, mi verdad, y eso, más que cualquier lotería, era el verdadero premio.